En este video les mostraremos qué es la tipografía y sus orígenes. Se denomina tipografía al estudio, diseño y clasificación de los tipos de letras y las fuentes, así como el diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes, con el propósito de colocar letras, repartir el espacio y organizar los tipos, para facilitar la comprensión del texto. El origen de nuestros actuales alfabetos hay que buscarlo en la remota antigüedad. El primer pictograma, que es un dibujo representando un objeto o una idea del que tenemos constancia, se remonta al año 3500 a.C. y es una tablilla en una pieza caliza hallada en la ciudad de Kish, Babilonia. Más tarde los sumerios desarrollaron ideogramas, que son símbolos que representan ideas asociadas menos concretas. Un ejemplo de escritura de este tipo es la tablilla hallada en Ur, fechada sobre el año 2900 al 2600 a.C., que describe una entrega de cebada y comida a un templo. La evolución posterior de este sistema silábico dio lugar a la escritura cuneiforme en el año 2800 a.C., que utiliza lo que podemos considerar como el primer alfabeto, cuyas letras se imprimían sobre arcilla usando una cuña. De esta época data el famoso Código de Hammurabi, uno de los documentos jurídicos más antiguos que existe. Sobre el año 1500 a.C. se desarrollaron en Egipto tres alfabetos: el jeroglífico, hierático y demótico. De ellos, el jeroglífico, que es mixto ideográfico y consonántico basado en 24 símbolos constantes, era el más antiguo. La escritura hierática y demótica, también llamada de los sacerdotes, se representaba por medio de figuras combinadas. Fue utilizada por la gente común alrededor del año 1500 a.C. Los fenicios adoptaron este alfabeto egipcio aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El alfabeto fenicio fue también adoptado por los etruscos y griegos, y de ellos lo fue por los romanos, que en el siglo I ya manejaban un alfabeto idéntico al actual, a falta de la J, la W y la B labiodental. El Imperio Romano fue decisivo en el desarrollo del alfabeto occidental. Muchas lenguas que no tenían sistema propio de escritura adoptaron el alfabeto romano o latino. La escritura romana adoptó tres estilos fundamentales: cuadrata, que quiere decir que son mayúsculas cuadradas romanas originalmente cinceladas en piedra; rústica, versiones menos formales y más rápidas en su ejecución; y cursiva, modalidades de inclinaciones de las mayúsculas. En Occidente, el alfabeto romano fue evolucionando y en el siglo X, en el monasterio de San Gilles en Suiza, se desarrolló la letra gótica, más rápida de escribir y que aprovechaba mejor el papel. En 1450 se produjo uno de los hechos más importantes para el desarrollo de la tipografía y de la cultura humana. John Gutenberg crea la imprenta. El primer texto occidental impreso, la Biblia de 42 líneas de Mazarino, en el año 1456. Desde entonces, multitud de tipógrafos aportaron su granito de arena a la creación de nuevas fuentes, entre los que destacan Alberto Durero, Giambattista Bodoni, Fournier, Didot, Caslon, Bashkevich y ya en el siglo XX Max Mendinger, creador de la fuente helvética en 1957. La industrialización, siglo XXI, linotipia y monotipia. Durante la industrialización se intenta automatizar la impresión con dos vertientes diferentes. Uno, la monotipia. La monotipia es un sistema de impresión desarrollado por la empresa Monotype, una máquina de escribir. Cada letra de alfabeto se funde un relieve por separado, y en la linotipia se funde cada línea entera por separado, de ahí su nombre. Y al acabar la impresión, cada línea se vuelve a fundir para crear nuevas líneas. Entrando a la era digital, con la llegada de las primeras computadoras y la evolución de las mismas, las tipografías se volvieron una parte fundamental. La más usada es la Times New Roman. Mediante este tipo de letras se consigue una gran legibilidad y un excelente aprovechamiento del espacio. En esta parte les hablaremos de todos los componentes de la tipografía. Se le conoce a la tipografía como la destreza, el oficio y la industria de la elección y el uso de tipos de letras para desarrollar una labor de impresión. Se trata de una actividad que se encarga de todo lo referente a los símbolos, los números y las letras de un contenido que se imprimen en soporte físico o digital.
La fuente tipográfica es la que se define como estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, regidos por las características comunes. La familia tipográfica son conjuntos de tipos basados en una misma fuente, con algunas variaciones, por ejemplo, el grosor y anchura conservando características comunes. Ahora explicaremos partes de un carácter. No existe una nomenclatura específica que haya sido aceptada de manera definitiva para designar las partes de una letra. Para algunas de las partes que componen un tipo de letra son las siguientes. Asta, rasgo principal de una letra que la define como su forma o parte más esencial. Existen dos tipos de asta. La ascendente, que es la asta que contiene la letra de la caja baja y que sobresale por encima de la altura X, tales como la letra B, D y K. La asta descendente, que es la asta de la caja baja que se encuentra por debajo de la línea base, como ocurre con la letra P, Y y G. Astas montantes son las letras principales u oblicuas de una letra, tales como la L, B, V o A. Asta ondulada o espina es un rasgo principal de la letra S en mayúscula o S en minúscula. Asta transversal, rasgo horizontal de la letra A, H, F o T. Anillo, es la asta curva cerrada que forma las letras B, P y O. Brazo, parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no se encuentran incluidas dentro del carácter, tal como se pronuncia en la letra E, K y L. Cola, asta oblicua colgante que forman algunas letras tales como la R o K. Inclinación, ángulo de inclinación de un tipo. Línea base, la línea base sobre la que se apoya la altura. Oreja, es la terminación o terminal que se le añade a algunas letras tales como la G, O y R. Rebaba, es el espacio que existe entre el carácter y el borde del mismo. Serif, remate o gracia, es el trozo o terminal de un asta, brazo o cola. Las fuentes sans serif o etruscas no tienen remates en sus extremos, entre sus trazos gruesos y delgados no existen contraste, sus vértices son rectos y sus trazos uniformes. Este tipo de letra presentan en sus extremos unos remates muy característicos conocidos con el nombre de serif. Las fuentes serif incluyen todas las romanas. La tipografía a utilizar depende mucho del mensaje que se desea transmitir. Para bloques de textos más cortos tenemos mayor libertad de elección. Te recomendamos seguir estos pasos simples y pronto te convertirás en un experto.